Bueno, y volvemos al terreno electoral, toda esta enorme expectativa que hay respecto de qué es lo que va a pasar finalmente el domingo, cuando se lleve adelante el comicio, elección definitiva de balotaje de segunda vuelta para ver quién finalmente ganará la presidencia. Sergio Massa, Javier Milei. Ayer le comentaba lo que dijeron las encuestas que se realizaron hasta ahora, y hoy también hay nuevos datos con ese tema, que son también otras consultoras que se sumaron. En total son 13 las encuestas que se realizaron hasta ahora. Hasta hoy solamente se podrá dar a conocer el resultado. Y como decíamos ayer, están divididas, hay quienes le dan un triunfo a Milei, otras que le dan el triunfo a Massa, están bastante repartidas. De todas maneras, lo que queda en claro es que tanto una como otras consultoras muestran un porcentaje importante de lo que podemos llamar los indecisos. Algunas consultoras muestran en ese segmento a un 8%, hay otras que van más allá, muestran un 13%, otras un poco menos, pero lo cierto es que más allá de cuál sea el número exacto de quienes están en esa incertidumbre, hay gente que todavía no sabe qué va a hacer. Y todavía hay sectores sociales, sectores en la sociedad, electores, que todavía no saben si van a ir a votar. Están todavía en esa duda, no saben si van a ir a votar o no, y dice, bueno, y si voy a votar, ¿por quién lo hago? Porque como decía hace rato, el tema es que ni Massa ni Milei son figuras que de entrada, digamos, de primera, logren seducir a por lo menos a un buen conjunto de los electores, porque ninguno tuvo el carisma o lo que en algún momento electoral en Argentina lo vivimos en las elecciones, o mejor dicho, en la previa a las elecciones, que fue lo que pasó, por ejemplo, con una figura como la de Raúl Alfonsín en el año 83, o lo que pasó luego con Carlos Menem, porque Carlos Menem llegó a la elección presidencial después de haberle ganado una interna que en aquellos tiempos absolutamente todos podríamos decir, coincidíamos en que a Carlos Menem le iba a resultar prácticamente imposible, entre comillas, ganarle a Antonio Cafiero, que es con quien disputó la interna en el Partido Justicialista, porque Antonio Cafiero encarnaba entonces lo que se llamaba la renovación peronista, que era la que vino a reemplazar a la dirigencia peronista que había perdido las elecciones generales a manos de Raúl Alfonsín. Ahí es donde el peronismo pasa a retiro, por así decirlo, a cuarteles de invierno, a figuras importantes de la política, como el propio Ítalo Luder, que es quien pierde la elección con Alfonsín. Pero había otras figuras, la de la de Diolindo Felipe Vittel, que había sido el candidato a vicepresidente. El tema de otras figuras como la de Herminio Iglesias, a quien se responsabilizó de la pérdida de esa elección, porque quemó un cajón en el acto de cierre de la campaña de Alfonsín. Bueno, ahí vino lo que se dio en llamar la renovación del peronismo, que la encarnó principalmente Antonio Cafiero. Y alrededor de Antonio Cafiero, bueno, había unas figuras nuevas dentro de lo que es el peronismo. Asomaban en ese momento
dirigentes como José Manuel de la Sota de Córdoba. Aparecía un José Luis Manzano, que era un joven dirigente mendocino, que también estaba al lado de Cafiero. Bueno, era todo, digamos, un nuevo muestrario, por así decirlo, de dirigentes peronistas nacionales. Todo parecía, estaba la figura de de Carlos Grosso, que era uno de los dirigentes que mejor asomaba en ese momento, era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo designaba el presidente. Eran un conjunto de figuras nuevas que venían a cambiarle la cara al peronismo, a dejar atrás aquel peronismo derrotado a manos de Alfonsín. Por eso todo parecía indicar que cuando se abre la posibilidad para ir a las elecciones internas dentro del peronismo, yo estoy seguro que se convoque esa elección interna. ¿Por qué? Porque desde la renovación peronista existía la convicción de que nadie le podía ganar a Cafiero. ¿Por qué? Porque representaban el nuevo peronismo, el que dejaba atrás todas las figuras anquilosadas del peronismo. Y por eso debe ser que aceptó, digo yo, porque si no, no se entiende, que asomó una figura como la de Carlos Menem, que era conocido como un caudillo, digamos, provinciano de La Rioja, una figura simpática que mucho más lo relacionaban al mundo de la farándula, del espectáculo, que de la política misma. Un personaje simpático, la característica que siempre tuvo en su vida Carlos Menem. Y Carlos Menem, cuando nadie lo esperaba dentro del Partido Justicialista, Carlos Menem dijo: no, yo voy a ir a disputarle la interna a Cafiero. Y la mayoría, no todo, pero la mayoría decían: pero ¿cómo te crees vos que le podés ganar a Antonio Cafiero? Es imposible, no le podés ganar a Cafiero, porque claro, Cafiero venía con todo eso, ¿no? Yo recuerdo un congreso el primer congreso de concejales justicialistas que se hace en La Falda, en la provincia de Córdoba, a donde, yo asisto porque me invitan a que vaya, yo como periodista. César Álvarez, el Oveja, César Álvarez, Carlitos Reynoso, mi querido amigo Charlie. Bueno, dice: vamos, acompañanos a ese primer congreso de concejales justicialistas en La Falda, en Córdoba. Bueno, llegamos a La Falda, Córdoba, y eran miles de concejales de toda la Argentina. Y la enorme expectativa estaba en que al cierre de ese congreso, que repito, estaba con concejales de los municipios de todo el país, el que va a cerrar ese congreso es Carlos Grosso, que era el jefe de gobierno de Buenos Aires, el intendente, como se le llamaba entonces, de la ciudad capital. Y llegó Carlos Grosso el domingo a la mañana para hacer el cierre, que era al mediodía. Llegó en un avión del grupo SOCMA, porque él trabajaba en el grupo SOCMA, formaba parte del grupo SOCMA, que es el que dirigía y presidía Franco Macri, el papá de Mauricio. Y llegó Carlos Grosso con todo lo que él traía atrás, que era la renovación del peronismo. Por supuesto, llegaron otros dirigentes nacionales. Bueno, fue un acontecimiento increíble, y ahí al menos a mí, me quedó la sensación de que esa renovación peronista era imbatible. Sin embargo, Carlos Menem, con sus patillas, porque en esa época usaba las patillas como el caudillo riojano que todo el mundo decía que era, con su poncho y demás, dijo: no, yo voy a ir, me le animo a Cafiero.
y fue a la interna y para sorpresa de todos o de la gran mayoría, ganó Menem. Menem le gana la interna esa a Cafiero, con todo lo que era la renovación peronista. Y eran muy pocos los dirigentes que en distintas provincias se identificaban con Carlos Menem. Yo recuerdo acá en Salta mi querida amiga, mi queridísima amiga y colega, la querida Silvia Troyano, la querida Silvita, a que le mando un beso enorme. Bueno, Silvia Troyano era una de las pocas acá en Salta, no sé si la única, no me acuerdo ya, creo que era pero al menos ella fue la primera que levantaba las banderas de Menem acá en Salta, y le decía, pero Silvia, ¿vos crees que? Y Silvia decía, sí, yo estoy seguro que va a ganar Menem. Y efectivamente Menem ganó. Y de ahí, bueno, ya conocemos después toda la historia que vino, el tema de cómo gana Menem. Bueno, Menem va como candidato presidencial y le gana la elección, particularmente al candidato radical que era el exitosísimo gobernador de Córdoba hasta entonces, Eduardo César Angelos. Menem gana porque decía, voy a impulsar lo que él llamaba la revolución productiva y el salariazo, contra lo que decía Angelos, que andaba haciendo campaña con un lápiz rojo en la mano, diciendo que iba a tachar del presupuesto todos los gastos innecesarios, superfluos y demás. Ganó Menem con eso, revolución productiva y salariazo. La macana es que cuando ganó, se olvidó de eso y lo primero que hizo fue acordar con los sectores de lo que se llamaba la política liberal, ¿no? Y convocó, digamos, a esos sectores a que vayan a gobernar, y después vino toda la historia, el tema de las privatizaciones, la venta de las empresas del Estado, como bueno, todas las que vendió. Y lo demás ya, bueno, es la historia más reciente. En ese momento, cuando Menem se convierte en el candidato presidencial, y despertaba pasiones entre los argentinos. La particular personalidad de Carlos Menem, la forma en la que después se conoció mucho más cuando fue presidente 2 veces, pero antes muchos no lo conocían y bueno, apareció con su personalidad. A lo que voy es a lo que iniciaba este análisis, es porque en su momento Alfonsín despertó exactamente lo mismo, no solo dentro de lo que era el radicalismo, sino fuera del radicalismo. Pero era verdaderamente un candidato presidencial que despertaba la admiración, la curiosidad, la necesidad de acompañarlo, con gente totalmente identificada, lo que fue el acto de cierre de campaña de Raúl Alfonsín, que lo recordábamos hace poquito al recordar y celebrar los 40 años de democracia. Y lo mismo pasó después con Menem. Menem también, era increíble la convocatoria que tenía, despertaba pasiones, entusiasmo. La gente, vos la escuchabas en la calle, estaba esperando que llegue el domingo de la elección para ir a ponerle el voto a Carlos Menem. Hoy eso no existe. Aquello de Alfonsín de Menem fue decreciendo con el paso del tiempo, con otros candidatos, pero nunca llegamos a lo que es hoy este escenario, con Milei y con Massa y con Milei, donde, como decía, hay un importante porcentaje de gente que no sabe si va a ir a votar, pero Massa no despierta pasiones, y Milei tampoco. Tiene su núcleo duro, obviamente, tiene su sector. Hay un sector en la sociedad
que está convencido que lo mejor que le puede pasar a este país en estas circunstancias es que haya un presidente como Sergio Massa, porque es previsible, más allá de algunas cuestiones, que está la duda, dice, che, pero y no se meterán los Kirchner, no volverá Cristina a meter la mano ahí como lo hizo con Alberto, no volverá Máximo Kirchner. Esa es la duda que despierta Massa, pero indudablemente que es de los dos candidatos el más previsible. Y después está Milei, que también esto hay que decirlo, Milei no es un tipo que cayó de una nave espacial que lo tiraron acá y lo pusieron como candidato. No, Milei es producto del gran fracaso de la dirigencia política tradicional. ¿Cómo es posible que a 40 años de democracia un outsider, un recién llegado a la política que hasta hace 2 años atrás no lo conocía nadie, hoy esté disputando la presidencia? ¿De quién es la responsabilidad? Por eso digo, no es un marciano que al que lo tiraron de una nave espacial y lo pusieron en este escenario. No, es producto de todo este tremendo desencuentro de la dirigencia política tradicional, de peronistas, de radicales, de comunistas, de la izquierda, de la derecha, de todos. Vuelvo a decir, Milei hasta hace 2 años atrás no existía, era un personaje por ahí simpático, que se lo veía en algunos programas de cable, de la televisión de cable, siendo un panelista económico, hablaba de temas de economía. Pero hace 2 años a nadie se le hubiera ocurrido pensar que ese tipo iba a estar hoy disputando un balotaje presidencial. Ahí tiene que hacer un mea culpa la dirigencia política tradicional, repito, de todos los partidos, ¿no? Y decir, ¿cómo nosotros nos equivocamos y dejamos que este personaje llegue? Bueno, hoy ese personaje está ahí y es una de las opciones, esa es la palabra, opciones, que tienen los argentinos para elegir. Y obviamente esa figura, y no despierta pasiones como la de Menem, como la de Alfonsín. Hay un sector, hay un núcleo importante que decidió apoyarlo, como quedó demostrado en las primarias, pero no particularmente porque esté convencido, enamorado, seducido por lo que pueda ser la propuesta de gobierno de Milei. La mayoría de los que lo acompañan no saben qué va a hacer Milei si llega a la presidencia. Ahora está diciendo, no voy a privatizar las escuelas, no va a usar voucher en la escuela, no van a usar voucher en la salud, va a continuar la escuela pública, va a continuar la salud pública. No voy a cambiar la ley para que la gente se pueda armar y salir a los tiros a la calle. No voy a alentar el tema de que se puedan vender órganos, pero esas son todas cosas que él la dijeron, no es que eso se lo inventó Massa. No es que Massa dijo, che, a Milei dice tal cosa y mintió. No, esas fueron las cosas que dijo Milei. Hoy Milei está como loco recogiendo la tanza, recogiendo todo, dice no, esto no va a pasar, pero el que lo dijo fue él. Por eso es que despierta tanta incertidumbre, tanto signo de pregunta. Entonces, por un lado, como decía, síntesis, está la figura de Massa, una figura probada en la política, un profesional de la política, alguien que sabemos cómo se maneja en la política, que le dice a los argentinos, denme la posibilidad de que yo sea el presidente, que yo tenga la lapicera más importante del país y yo voy a gobernar según lo que yo considere que es necesario. Conmigo no va a estar, al lado mío no va a estar Cristina.
no va a estar Máximo, no va a estar la Cámpora, voy a gobernar yo. Yo no voy a ser Alberto Fernández. Eso dice Massa. Porque cuando asume Alberto Fernández, que fue un invento de Cristina Kirchner, para no perder la elección, también en algún momento hubo, al comienzo de la gestión de Alberto, hubo gran expectativa, y lo charlamos acá en Salta, en otros lugares a los cuales fui, hablé con otros dirigentes, con periodistas, y me decían, se viene el albertismo. Y en una primera etapa del gobierno de Alberto Fernández estaba esa expectativa. No, pará, ya viene, ya llega el albertismo. No lo conocés vos, Alberto, vos no sabés cómo es. No, pará. Dejalo que se acomode y ya vas a ver cómo le va a cambiar la cara a esto. No va a haber espacio para el kirchnerismo. Y bueno, y mucha gente se quedó esperando y todavía algunos siguen esperando. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Bueno, después vino la pandemia, se manejó con un gobierno espantoso, porque también apeló muchísimo a la mentira Alberto Fernández, mientras nos mandaba toda la casa, él hacía jodas en Olivo. ¿Cuántos argentinos se murieron porque él no tuvo lo necesario para hacer que se compren las vacunas que le hubieran salvado la vida a tantos con el tema del COVID? Se dejó llevar por el kirchnerismo a ese debate estéril, estúpido, debate asesino, de decir no podemos comprar la vacuna Pfizer porque es una vacuna capitalista, compremos la otra vacuna que viene de Rusia. Una cosa absurda, y el presidente ahí no existió, porque si Alberto Fernández hubiera puesto arriba de la mesa lo que hay que poner, hubiera dicho no, acá compramos esta vacuna y se acabó. ¿Y cuántos argentinos estarían vivos? Entonces, eso es lo que hay un sector de los argentinos que dicen, yo no creo que Massa sea un tipo incapaz, al contrario, pero la duda es, ¿y qué pasa si yo lo voto? Y después, al otro día, aparece un Guado de Pedro como presidente provisional del Senado, porque Guado de Pedro lo eligieron senador. ¿Y qué pasa si ese Guado de Pedro, que todos sabemos que es camporista, que es kirchnerista, aparece como la tercera autoridad del país? Ahí está la desconfianza en Massa. No porque lo consideren alguien incapaz, al contrario, es un tipo de contracapaz. El tema está ahí, en eso, en generar esa desconfianza. Y en Milei, el miedo a lo desconocido, lo que se grafica de alguna manera muy bien cuando se dice el famoso salto al vacío. Lo que se llama salto al vacío. Eso es lo que despierta Milei. Genera eso. Innecesariamente, digo yo, ahora debe estar arrepentido, pero innecesariamente, producto de haber sido un principiante, un outsider de la política, lo llevó a atacar a todos, a la famosa casta, pero no distinguió en la casta unos de otros. Para él la casta eran todos. Al final terminó haciendo un fallido acuerdo con Luis Barrionuevo, uno de los personajes más cuestionados de la casta en el plano gremial. Y después, bueno, insultó a todos. Nada más y nada menos que a la figura de Alfonsín. ¿Qué necesidad tenía Milei de mandar a construir un muñeco de goma con la cara de Alfonsín para que la gente vaya y le pegue trompadas? Absurdo, inútil. ¿De qué le aportó? Nada.
Porque vos podés cuestionar la figura de Alfonsín, que efectivamente, por diferentes motivos, le fue muy mal en su gobierno en el tema económico. Pero no podés a ese tipo que la juzgó a las juntas militares, que generó a través de la CONADEP el Nunca Más, que estableció sólidamente lo que son los valores de la democracia, lo que es vivir al amparo del Estado de Derecho. Vos no podés fabricar un muñeco de goma para decirle a la gente que lo vaya y le pegue trompada. Cosa que no lo hubiera hecho un político con experiencia. Eso solo lo podía hacer un recién llegado, un outsider. Y después con declaraciones, manifestaciones, ese famoso video que había donde aparecía Milei frente a un pizarrón y decía: Ministerio de no sé qué, fuera, fuera, fuera. Una cosa realmente que a esta sociedad que ya está cansada de la violencia, de la intolerancia, y esa actitud no le gustan, la rechazan. Hoy, a esta hora, está recogiendo eso. Dice, no va a haber voucher para las escuelas. ¿Cómo puede haber hablado de la coparticipación? Pero que le va a quitar la coparticipación a los gobernadores. Pero ¿cómo le va a quitar la coparticipación a los gobernadores? Él que es un economista. ¿No se da cuenta que imposible que se haga? Ya lo explicamos un montón de veces. Para eso hace falta una reforma de la Constitución Nacional, porque eso está establecido por Constitución. Pero ¿qué necesidad tenía de hacerlo si sabe que no lo va a poder llevar adelante? O después, cuando trajo su idea loca del voucher de salud, de educación, decir voy a corregir lo que esté mal. Con que hubiera dicho le voy a poner fin a la corrupción y el que las hace las paga, yo hubiera sido el asesor de campaña y Milei le hubiera dicho: escúchame, vení, ¿sabes cuál va a ser tu eslogan de campaña? Fin a la corrupción, el que las hace las paga. Sí, pero te van a preguntar de materia económica. No, fin de la corrupción, el que las hace las paga. Y le puedo asegurar que hoy tendría la elección ganada, algo muy parecido a lo que hizo Bukele en El Salvador. Pero no, Milei se metió con un montón de cosas, apareció la otra candidata a presidenta, hablando de Malvinas. ¿Qué necesidad tenía Milei de decir que él admira a Margaret Thatcher? Si la admirala para vos. Pero vos no podés decir que admira una figura que es la responsable principal de la muerte de miles de argentinos en la guerra de Malvinas. Aparecieron a la vuelta de él un montón de personajes, pero de cuarta, que no lo conoce nadie, una tal de Moine, que no sé qué barbaridades dijo, la que iba a ser canciller hablando de no sé qué cosas, como si nadie controlara el discurso del candidato presidencial, una improvisación absoluta. Y en ese sentido, Massa fue, bueno, porque conoce, porque tiene experiencia, mucho más hábil que Milei, porque ¿qué dijo Massa? No, si aparece Cristina me pianta un montón de votos, si aparece Máximo me pianta un montón de votos. Y se sabe que le costó muchísimo sacar de los primeros planos a Cristina, a Máximo, a los impresentables de los dirigentes gremiales, empezando por los Moyano, que le fueron a joder una reunión con los gobernadores en el CFI, que tuvo Massa, que lo convocó para decirle que iniciaban la campaña. Y en esa reunión de gobernadores con Massa apareció Moyano padre y Moyano hijo. Obviamente que después de eso le dijeron vayan, desaparezcan. Y en eso ahí estuvo acertado Massa. Porque eso es lo que no quiere ver la gente y por eso le desconfía a Massa.
para terminar, para redondear, el tema es este. Hoy estamos en presencia de estos dos, no hay más, no hay más, es este o este. Lleve o deje, compre o deje. Massa o Milei, Milei o Massa. Para nosotros que vivimos acá en esta provincia, en esta región del país, en términos estrictamente de lo que es la realidad, que es la de todos los días, indudablemente que a nosotros, en Salta, nos conviene que el presidente sea Sergio Massa. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, al igual que un montón de gente, no es que tenga el convencimiento que es el mejor, sino que es alguien que por lo menos demostró, desde que está en el Ministerio de Economía, más allá de sus cuestiones personales y demás, desde que está en el Ministerio de Economía, que ayudó a la provincia de Salta, que lo ayudó a los salteños. No es solamente que lo ayudó a Gustavo Sáenz, que todos sabemos que es su amigo. Lo ayudó a la provincia. La ayudó. ¿La ayudó cómo? Y acá no hubo zozobra para pagar sueldo, pero aparte de eso, garantizando la llegada como tiene que ser de la coparticipación, Sergio Massa le facilitó al gobierno de Gustavo Sáenz recursos para hacer obras de infraestructura que la vemos. Los que vivimos en la capital, ¿quién no pasa por alguna circunstancia por el Hospital San Bernardo y ve esa enorme obra de ampliación que se está haciendo ahí? Ese es uno. Pero ¿y cuántas otras cosas se están haciendo en el interior? Planta depuradora de líquidos cloacales, la construcción de vivienda. Hay un montón de cosas que se ha hecho, y eso se hizo gracias a la gestión de Gustavo Sáenz, acompañada por su equipo, el ministro de Economía y Servicios Públicos, el contador de Ipasur, el ministro de Infraestructura, el ingeniero Sergio Camacho. Es el equipo, hay más por supuesto, en el equipo de Gustavo Sáenz, pero todo lo que gestionó Gustavo Sáenz, que después lo siguieron Camacho y Divasur, tuvo un correlato de la gestión nacional. ¿A través de quién? De Sergio Massa, que le abrió las puertas, que le facilitó el trámite burocrático administrativo, y así llegaron los recursos y siguen llegando los recursos para que Gustavo Sáenz haya podido llevar adelante, como él lo denomina, este plan federal de obras que lo benefician a quién, a nosotros, a los salteños. Hay que entrar, como digo, a la página de el Ministerio de Infraestructura de la provincia, en la página del gobierno de Salta, y mirar ahí, recorrer ahí cada una de las obras que se están haciendo, como digo, no solo acá, sino en todo el interior de la provincia. Entonces, si vos te pones a pensar en términos prácticos, y vos decís, a nosotros en Salta nos conviene que el presidente se llame Massa, porque si siendo ministro de Economía lo ayudó así al gobernador, a Gustavo Sáenz, que ahora va a iniciar su segundo mandato, y conviene tenerlo en la presidencia a Massa, no a Milei, que no sabemos qué va a hacer. En una de esas, Milei lo ayuda más a Salta que Massa, en una de esas, pero hoy lo que sabemos es que lo está ayudando a los salteños con recursos, repito, fuera de la coparticipación, es Sergio Massa. Entonces a nosotros nos conviene eso, en términos prácticos, para poder seguir estando mejor. Pero también, por supuesto, en cada ciudadano se despierta esto otro, decir, che, ¿cómo es esto? Pero claro. Ahora, en este último día hay una serie de denuncias que se han hecho, que se han presentado, denunciando
distintos intentos de fraude. Por ejemplo, desde La Libertad Avanza, se han presentado ante la jueza Servini de Cubría, y también se ha hecho una presentación acá ante la excelentísima Junta Electoral. El apoderado de La Libertad Avanza en Salta, que es el doctor Roque Cornejo Avellaneda, dice: solicito se reemplacen las 77 autoridades de mesa. Escuchen esto: solicitan desde La Libertad Avanza acá en Salta que se reemplacen las autoridades, 77 autoridades de mesa que se detallan en planilla adjunta, por contar los mismos con afiliación política partidaria activa, y asimismo requieren que se sustituyan por personas sin afiliación partidaria alguna. Repito, esta presentación se acaba de hacer ante la excelentísima Junta Electoral Distrito Salta, presentada por La Libertad Avanza con la firma de su apoderado, el doctor Roque Cornejo Avellaneda, solicitando el reemplazo de 77 presidentes de mesa. ¿Por qué? Porque dicen que tienen afiliación partidaria, y ellos piden que se la reemplace por gente que no tenga afiliación partidaria. Habrá que ver, porque si es que están en tiempo como para poder hacerlo, pero esto es lo que hoy plantea La Libertad Avanza, no solo acá en Salta con este pedido de reemplazar autoridades de mesa, sino a nivel nacional, ante la jueza Servini de Cubría. Hubo una muy grave acusación, porque inclusive se dijo, se involucró a Gendarmería Nacional. Por eso hay una presentación que hizo Aníbal Fernández, y el mañana va a tener que ir la hermana de Milei, Karina Milei, con un apoderado de La Libertad Avanza ante este juzgado, a decir qué prueba tienen ustedes para decir que Gendarmería Nacional reemplazó algunas boletas electorales, y sobre todo en las generales reemplazó telegramas con datos de votos. Una acusación de fraude muy grave. Por eso es que inmediatamente intervino un fiscal federal. Mañana tiene que ir a declarar ahí la hermana de Milei y el apoderado del partido, porque no se puede lanzar una acusación de tamaña envergadura involucrando a un organismo como Gendarmería Nacional en un hecho de fraude. Por eso digo, una campaña con dos figuras que no despiertan las pasiones de un Alfonsín, de un Menem, pero que, como dice el programa de la mañana de Pacífico, es lo que hay. En definitiva, usted será el que el domingo tendrá que decidir. Usted tendrá que decidir. Ya le di mi posición, fijé como corresponde, como creo que debo hacerlo por una cuestión de honestidad intelectual. Ya le dije, y lo reitero, creo que a los salteños, por todo lo que el gobierno de Gustavo Sáenz viene haciendo, por el apoyo que recibió por parte particularmente del Ministerio de Economía, en manos de Sergio Massa en todo este año, con todas las obras que está realizando el gobierno provincial en Salta, a nosotros, y lo digo total y absolutamente convencido de eso, porque son datos de la realidad, lo que estamos viendo que se ha hecho. Considero que para los salteños nos conviene un Sergio Massa en la presidencia. Pero la decisión, por supuesto, está en manos de cada uno de ustedes. Serán los que tendrán que decidir y esperar a ver qué va a pasar. De todas maneras, gane quien gane, sabe lo que nos espera, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas,
que fue lo único que le prometió Churchill, el ministro Winston Churchill, a los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Sangre, sudor y lágrimas. Eso seguramente, gane quien gane, es lo que nos espera.